Hola, ¿qué tal ahí? Vamos a empezar ahora una sesión muy importante. Vamos a empezar una sesión muy importante. Vamos a hacer una plantilla donde está casi todo el inglés. Solamente necesitan memorizar bien estas formas y sus cerebros cambiarán al inglés. Vamos a ver diferentes frases y la primera es usando solamente primero el verbo to be en pasado y presente. No vamos a hablar de teoría mucho para no hacerlo aburrido, sino simplemente memoricen estas formas. Estamos empezando con algo muy básico. Los que están en el nivel intermedio esperen que va a haber cosas más interesantes y más avanzadas. I am reading. I am reading, estoy leyendo. Entonces solamente memoricen el verbo to be para los que no saben cuando hablen de yo estoy. Y esto se llama gerundio cuando termina en ing. Y en español también, leyendo, caminando. ¿Dónde está la acción? ing, reading. Si es con el otro verbo to be, por ejemplo, is, podemos usarlo para he, she, it, o si es it, por ejemplo, es una cosa. Por ejemplo, el café. Vamos a ver si alcanza acá. The coffee. Ahí dice the coffee, por si acaso. Es, y podemos decir hot. El café está caliente. Uno más que es el verbo are. Entonces podemos decir, ellos están cantando. They are singing. Y otra vez con el gerundio. El pasado es was y were. Was, were son estos dos es el pasado. Was, were. Y se usa, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con was. Lo usamos con he o she o también it. Y también con I. Si escuchan unas aves en el fondo, son las gaviotas que están por ahí alegrando el día un poco. Vamos a hacer un ejemplo con was. He was. Entonces estaba o estuvo. Entonces podemos poner un verbo acá en pasado. Tired. He was tired. O she was tired. O it. Bueno, it was tired no suena bien, pero podemos decir it was cold. Estaba frío. Entonces cuando decimos estaba, en español uno piensa en el verbo estar, traducir estaba, y was, pero tiene que ir un pronombre siempre antes. It was cold. Podemos decir cualquiera con I was. Y el otro es were, que es para, por ejemplo, we were. También podemos usar they o you, todos esos con were. Por ejemplo, we were making plans. Estábamos haciendo planes. Nosotros estábamos haciendo planes. Gerundio otra vez, ing. También podemos decir ellos. They were making plans. Ellos estaban haciendo planes. O you, tú estabas haciendo planes también. You were making plans. Este es un ejemplo del verbo to be. Y empezamos con esto que es lo más fácil, como digo. Espero que se haya entendido ahí. Vamos a pasar con otras cosas, otras frases. Y después vamos a crear cualquier frase improvisada y vamos a tratar de encajarla con todos los patrones o la plantilla que hemos hecho aquí. Y van a ver que todo se puede encontrar aquí. Ahora con el famosísimo verbo have. Y que he hecho muchas veces videos de eso, pero siguen habiendo dudas por lo que leo. Por ejemplo, tener, ¿no? Have es una plantilla total, así que memoricen estas partecitas, que es lo básico. Have y has, los dos es tener. Voy a poner tener. Entonces, igual que los verbos to be, have y has se van a usar con específicas cosas, ¿no? Have va a usarse con I, con el pronombre we, o con el pronombre they, y has va a usarse con he, con she y con it, y también aquí con you. Estaba olvidando de you en este have. Significa tener, también significa haber, pero lo vamos a ver después. El otro es haber. Ahora, I have a new computer, por ejemplo. Tengo una nueva computadora. I have a new computer. Entonces aquí es de posesión. Es fácil. Yo tengo una nueva computadora. Y tener con el pronombre I es have. Pero también es el otro tener, que es tener de obligación, tener que hacer algo, y no tener de posesión como este. Entonces también podemos usar eso como, vamos a cambiar el pronombre, podemos decir you have. Y en este caso ya usamos you have to, siempre, have to, cuando es tener que hacer algo, no tener de posesión. You have to, por ejemplo, wake up early. Vamos a poner aquí, temprano.
tú tienes que despertar o levantarte temprano. Entonces siempre es you have to, para que lo diferencien de este have. El otro have es, no hay un to después, este es de obligación, tienes que. Y también podemos usarlo con has o he, she, it. Por ejemplo, she has to, ¿no? Podemos decir she has to. Y podemos decir lo mismo, ¿no? Wake up early. Ella tiene que levantarse temprano. Estos funcionan igual con estos pronombres siempre. Has y have con estos pronombres de aquí. Para estas dos formas de tener y tener que. Ahora también podemos decir ella tiene, no que, sino ella posee algo. Podemos decir she has a degree. ¿Qué tal eso? She has a degree in psychology. She has a degree in psychology. Ella tiene un título en psicología. Entonces tener también de poseer un título en ese caso. Vamos a seguir con esta plantilla importante de todo el inglés. Todo el inglés aquí en una clase resumido. Después tenemos los verbos comunes, como por ejemplo en tercera persona, he, she, it. Otra vez hablamos de he, she, it. Estos vamos a usar el verbo con la letra S al final. Por ejemplo, he wants. En lugar de want es wants, siempre en tercera persona. Y podemos decir to learn. He wants to learn how to cook. He wants to learn how to cook. Él quiere aprender cómo cocinar, o él quiere aprender a cocinar. Entonces, aquí otra cosa, to learn. Esto significa aprender y como ven va con to y esto se le llama infinitivo, un verbo infinitivo porque empieza con to. Y en español también hay infinitivo, o sea, los verbos simples que terminan con er. Aprender, por ejemplo, o cocinar. Por ejemplo, acá hay otro infinitivo, to cook, cocinar. Entonces empieza con to en inglés y en español terminan con una r. Entonces, esta es otra fórmula. Ahora para preguntas. Primero hacemos una frase y después la convertimos en pregunta con el verbo to be, lo más simple. Vamos a decir, estás yendo al gimnasio más tarde. En inglés es you are going to the gym later. You are going to the gym later. Entonces tú estás yendo a el gimnasio más tarde o después. Entonces para hacer la pregunta, cuando hay un verbo to be como este, que es lo más fácil, simplemente se cambia el orden de esto y eso es todo, ¿no? Entonces pone are you going, y el resto igual, todo lo que sigue es igual. Solamente cambiamos el orden de esto. Cuando es verbo to be, are you, en lugar de you are. Lo mismo cuando es otro verbo to be como is, por ejemplo, he is driving, ¿no? Por ejemplo eso, etcétera, etcétera, puede ser his car, para hacerlo un poquito más largo. Ahora la pregunta sería al revés, ¿no? Volteamos esto, is he driving his car? Es exactamente igual, solamente al revés estos dos. Ahora cuando no es un verbo to be, porque este es lo más fácil, el verbo to be, esto, are, is, o también el pasado o cualquier otro. Si fuera otro verbo, por ejemplo, tener, hablando de tú otra vez, tienes que trabajar los sábados. Entonces tienes que trabajar es you have to work on Saturdays. Tú tienes que trabajar los sábados. Tú tienes que trabajar, otra vez el infinitivo porque empieza con to, trabajar, en español termina con r, infinitivo también, recuerden eso, traducir así, ¿no? Si tiene la palabra trabajar, entonces va a ser to work. En lugar de work o working o otro, va a ser to work, porque termina en r, trabajar. Y los sábados, en inglés se dice on, no los como the, sino on Saturdays. You have, tú tienes que trabajar. Para convertir en pregunta esto, tenemos que agregarle solamente una palabra al comienzo, acá, y son los auxiliares do o does. En este caso es do. Entonces, el resto es igual. Do you have to work on Saturdays? El resto es igual, exactamente igual. Solamente le agregamos este do. O si es does, que es el otro, o sea, este. Cualquiera de esos. Depende del pronombre. En este caso, you va con do. Más o menos que los pronombres funcionan igual para estos casos que estamos viendo. Cuando usar
do o does, cuándo usar have o has, y cuándo usar los verbos to be también es are y am. Am es el único que va con I. Entonces es casi igual. Voy a ponerlo aquí por si se olvidan. Siempre estos van juntos, siempre van juntos, usan las mismas cosas, ¿no? Por ejemplo, todos estos usan el verbo to be is siempre. También usan la palabra has en lugar de have. Y después usan does, el auxiliar does en lugar de do. Entonces siempre voy a usar esto. Y en pasado ellos van a usar was, si es pasado. Entonces es una forma de memorizarlo también, que estos siempre usan las mismas cosas, igual que los otros, excepción del pronombre I. Es un poco especial porque I también usa was y usa am, no usa is. Entonces el resto es igual. Por ejemplo, you, we, they van a usar are, el verbo to be. Y en pasado van a usar were. Y en lugar de has van a usar have. Y en lugar de does van a usar do. Y bueno, el otro que le digo, la excepción sería el I, que usa am y was en pasado. Y usa have y usa do. Entonces ahí tienen, este I debería ir en este grupo, excepción de que usa am y was en lugar de are y were. Entonces esto es como también una fórmula para recordar qué usar siempre con los pronombres. Los pronombres definen todo qué usar, entonces no es tan complicado. Hemos hablado de do you con el pronombre to, you. Ahora podemos usar he, she, it, por ejemplo, con una pregunta. Primero la frase sin pregunta. He prefers coffee. Él prefiere café. Puede ser cualquier otra cosa, pero recuerden que el verbo siempre termina en una S. Es la diferencia con los otros. Siempre estos terminan en una S cuando usan un verbo. Y la pregunta entonces comenzaría con este, does. Le agregamos solamente el does y el resto va igual, excepto que ya no se usa S. Does he prefer coffee? Entonces vamos a decir coffee or tea. Does he prefer coffee or tea? Entonces le agregamos does y le quitamos la S de aquí para hacer la pregunta. Ahora también en los negativos de cualquier verbo vamos a usar does o do para hacer los negativos. En cualquier frase negativa, comenzando con yo no tengo comida en casa. Entonces podemos poner I don't have food at home. I don't have food at home. Entonces siempre se dice en casa, at home. Y tenemos el do con not, es la contracción don't, I don't. Entonces los negativos van a ser así. Y no tengo, va a ser no tener. Y yo no tengo es I don't have. Y si es, por ejemplo, de tener que hacer algo, ese es tener, poseer algo. Ahora tener que hacer algo, como no tengo que ir a la reunión. Entonces también va a ser el negativo igual, I don't have to. Recuerden eso, tener que. Después la reunión, to go to the meeting. I don't have to go to the meeting. Esto es reunión. También sucede con los otros pronombres. Por ejemplo, si es he, también de posesión en negativo, no tengo, o él no tiene, vamos a poner él no tiene, doesn't, porque he, she, it lleva does, entonces doesn't, no tiene, doesn't have, no tiene. Y en este caso no va a usar has, como siempre es la regla que deben usar has y no have, pero cuando se hace negativo siempre tienen que usar have. Entonces todos los pronombres, todos sin excepción, van a usar have en negativo, don't have o doesn't have. Y doesn't have, que había dicho, he doesn't have, por ejemplo, he doesn't have any free time. Él no tiene tiempo libre, él no tiene ningún tiempo libre. Any, ningún, para nada. Free time, tiempo libre, ¿no? Y la confusión siempre viene hasta ahora, lo he explicado muchas veces, pero vamos a hacerlo para los nuevos y para los que no han entendido aún, que don't have y doesn't have son muy diferentes a have not y has not. O sea, son diferentes usos y se puede hacer contracción también, haven't y hasn't. Es muy diferente a este. Esto es no tener y acá es
no haber. Acá vamos a usar, como le había dicho al comienzo, que también acá está haber, significa haber también. Have y have significa haber, y en este caso es el negativo de no haber para los dos. Y como siempre, have, ya saben, con los pronombres you, we, they, y I también, y has con los pronombres he, she, it. Entonces un ejemplo sería I have not o I haven't, contracción, I haven't been to France. Aquí dice France por si acaso, Francia. No he estado en Francia. Podemos decir before. I haven't been to France before. Entonces no he, es acá. No es no tengo, sino no he. Y si es, por ejemplo, usando has not, podemos decir she has not o she hasn't, el negativo. Ella no ha. She hasn't decided where to go. Ella no ha decidido dónde ir. Otra vez el infinitivo porque empieza con to go, ir, y termina en er en español. Where to go, dónde ir. Es a porque también lo pueden ver que lo que sigue es una palabra que no es en presente, por ejemplo been, que es pasado, y aquí también decided es el pasado de decide, ¿no? Decidió en este caso. Ella no ha decidido. Las gaviotas por ahí sonando, acompañando en esta maravillosa mañana de verano. Bien. Vamos a usar la palabra can, aquí, can, poder. Yo puedo, por ejemplo, I can, yo puedo. I can play the piano, puedo tocar el piano. Y recuerden que cuando hay un can, y estoy diciendo tocar, que es un infinitivo, porque termina en R, ya habíamos dicho que los infinitivos en inglés comienzan con to, como to play, por ejemplo. Pero en este caso no se pone to cuando hay un can, simplemente play. No es I can to play, sino I can play the piano. Puedo tocar el piano. Recuerden eso. Si es con he o she o it, que los verbos terminan en una S, como habíamos dicho, ya lo saben muchos eso, no sé dónde está un ejemplo por aquí. Aquí, ¿no? Prefers. En este caso, cuando hay can, no va a suceder eso. Va a ser he can, por ejemplo, él puede speak French. Él puede hablar. Entonces no hay una S en speak, no es speaks. Ni tampoco en una S aquí en can, eso sería peor aún. He can speaks French. Eso no va. He can speak French. Él puede hablar francés, y ya saben, así funciona las frases con can. Y las preguntas también son fáciles. Por ejemplo, si uno dice una frase solamente, you can run fast, solamente se invierte esto y la pregunta sería can you run fast, y no hay una S en ningún verbo ahí. ¿Cómo se dice? A ver, está nevando afuera. Piénsenlo, piensen en inglés, los que están más avanzados, está nevando afuera. El error común, que siempre lo digo, es que la gente traduce directamente está nevando y empieza con es snowing. Por ejemplo, eso no, snowing outside. Y aquí lo que le falta es el pronombre, que es it is snowing outside. Aunque en español no hay esto está o algo así, tienen que pensar siempre en el pronombre. Está nevando, es un pronombre que no indica una persona, pero cuando es algo así un poco abstracto, recuerden usar it is o it's snowing outside, está nevando afuera. Si fuera la pregunta, sí pueden decir al revés, ¿no? La pregunta sería así, ¿no? Is it snowing outside? Y con el signo de interrogación, ¿no? Simplemente invirtiendo estos dos. Y si es en negativo, por ejemplo, no llueve aquí, o aquí no llueve, ¿cómo empiezan eso? No pueden empezar con aquí no llueve, aquí es here, pero no pueden empezar con here y tampoco con no. Tendrían que empezar con el pronombre siempre. No llueve aquí, vamos a ver, it. Y después el negativo. El negativo de cualquier verbo como llover, por ejemplo, voy a usar esto, does y do, como había dicho. Entonces a it le corresponde does. Entonces
it does. Pero como es negativo, doesn't. Y ahí es no, simplemente no. No llueve, rain. No llueve aquí, it doesn't rain here. Y así se forma el negativo fácilmente. Puede parecer un poco complicado si no saben las reglas, estas pequeñas reglas o fórmulas que se tienen que aprender. Solamente relacionan este tipo de cosas, ¿no? Cuando usar does o do en negativo, doesn't o don't, y eso es todo. Y bueno, esas son casi las estructuras básicas para hablar inglés. Y uno puede pensar en cualquier cosa en este momento y va a encontrarla seguramente algo que se ajuste a uno de estos. Hagan la prueba, piensen en una frase simple, no en algo súper complicado, sino una frase normal y la va a encontrar por acá. Algo parecido, una estructura que va a encajar en alguno de estos. Por ejemplo, tengo que terminar el video. ¿Dónde está eso? Acá no está, pero sí está en realidad. Ahí está, tener es have, tengo. Bueno, es I don't have, no tengo, pero sería I have. Y por ejemplo es I have de obligación de hacer algo, no de posesión, tengo que terminar. Entonces tengo que es have to. ¿Dónde está? Acá está, por ejemplo, have to. Entonces sería have to. Y en lugar de you, I have to. Después terminar, finish o end. I have to finish the video. I have to finish the video. Entonces todas las estructuras básicas van a estar aquí. Y hagan sus propias frases también. Si quieren un poco más de entrenamiento auditivo, de listening, de speaking y un curso enorme con muchas herramientas como todo esto y mucho más, como flashcards, herramientas nuevas, incluso música para aprender inglés, en nuestro curso Entrenamiento Moderno de Inglés en inglés99.com. Y el curso sigue con el descuento del 40%, así que hay muchas más novedades en el curso que van a ir viniendo y es un solo pago y va a haber actualizaciones siempre, van a aumentar los materiales, las producciones musicales también para aprender inglés y muchas cosas. Es un curso enorme como no existe en el mundo en este momento, en inglés99.com. Esto es puro entrenamiento intensivo e intuitivo para entender, hablar y pensar en inglés. Tendrás acceso a más de 15 horas de videos y audios en el orden que quieras y cuando quieras, sin restricciones de niveles. Y además de todo esto, accederás a material extra como ebooks, PDFs y gráficos con plantillas de las estructuras más usadas del inglés, además de música motivadora para aprender y memorizar más inglés, canciones con frases habladas de nuestro proyecto Talking Song. Esto hará el aprendizaje más estimulante y divertido. It's super early and already hot and sunny, so I'm going to go for a run. Entrenamiento Moderno de Inglés es único y especial. No se olviden de suscribir y de dejar un like. Nos vemos la próxima vez. Chao.